¿Qué tal? Bienvenido seas a un episodio más de nuestro programa Mexa Fantasy Football. Muchísimas gracias por acompañarme. En esta ocasión vamos a abrir con noticias que realmente son pocas noticias de las últimas semanas y ahora sí nos va a tocar hablar un poco más de lo que es el fantasy fútbol y específicamente vamos a estar hablando de el fútbol de fantasía con el formato PPR o Point Per Reception, punto por recepción. Y asimismo vamos a estar hablando de un draft de tipo Snake, es decir, donde elegimos en determinada posición la primera ronda y la segunda ronda elegimos de forma inversa. Por ejemplo, si eres el número 5 en un draft de 12 personas, en la primera vuelta, la segunda vuelta del draft, pues escogerías en el lugar número 7 si no me equivoco. O si eres el lugar número 1 en la primera ronda, con 12 equipos, en la segunda ronda te tocaría escoger el lugar 24 si no me equivoco, a lo mejor 23. Pero bueno, vamos primero con las noticias. La noticia más importante de esta semana fue el contrato de Trevor Lawrence, el quarterback de los Jaguares de Jacksonville. Y también se habló del nuevo estadio de Jaguares que va a costar 1.400 millones de dólares. Pero bueno, el contrato de Trevor Lawrence es de 275 millones en total y al año lo convierte junto con Joe Burrow de los Bengalíes de Cincinnati en los mejores pagados de la posición de quarterback y de toda la liga, 55 millones por año cada uno. Aquí siempre es interesante contrastar lo que ganan los quarterbacks y cuántos de ellos han ganado un Super Bowl y cuántos de ellos han, cuando menos, llegado a un Super Bowl. Si prestamos atención, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo quarterback en cuanto al salario por año es Patrick Mahomes y es el único de estos 10 que ha ganado un Super Bowl. De los que han llegado a Super Bowl, Joe Burrow llegó a perderlo contra los Rams. Jared Goff llegó también en una ocasión a perderlo con Patriotas. Jalen Hurts llegó a perderlo contra los Jefes. Y es todo. Los otros quarterbacks ni han llegado, ni mucho menos han ganado un Super Bowl. Em, Debido a la cantidad de dinero en el total, en el cap de los salarios, en el cap de los equipos para los salarios, pues dificulta el pagarle mucho a tu quarterback, dificulta, por supuesto, armar un equipo más completo y con más posibilidades de ganar un trofeo Vince Lombardi. Pero bueno, esta es la noticia más importante de la semana. Trevor Lawrence, sin haber siquiera llegado a un final de conferencia, eh, se convierte en el mejor pagado junto con Joe Burrow. Me parece que cuando menos estos cinco equipos eh, van a tener dificultades para llegar a un Super Bowl. Si acaso, por lo que hemos visto, puede que Joe Burrow vuelva a llegar, pero veo difícil que gane. Lo mismo Goff, a lo mejor llega una vez más. Tal vez Justin Herbert llegue a un Super Bowl en los próximos 5 años, pero es muy complicado. Bueno, esto es en lo que respecta a las noticias de este par de semanas. Y tengo aquí esta hojita, les voy a dejar el link aquí abajo para que la descarguen si quieren también utilizarla. Vienen los rankings de los 300 jugadores
más importantes en el fantasy, de nuevo en un formato de point per reception, punto por recepción, y em, utilizando un equipo estándar con un solo quarterback, con dos receptores, dos corredores, un flex, un ala cerrada, un pateador, una defensa y me parece que no se me olvida ninguno. Bueno, como se habrán de imaginar, el jugador más importante o el mejor jugador que puede tomarse con la primera posición de draft es Christian McCaffrey. Es casi una garantía de puntos en nuestro equipo de fantasy. Aquí creo que no hay mucha discusión. Si tienes el primer pick de tu draft de fantasy, vas a tomar a Christian McCaffrey. O sea, es muy difícil que tomes otro jugador. Claro que cambiaría muchísimo este orden si estuviéramos hablando de una liga de dos corebacks, por ejemplo, o lo que se llama también superflex o el offensive player, que es un jugador eh, cualquiera de ofensiva, contrario al flex regular, que pues es nada más running back, wide receiver, corredor, receptor o ala cerrada. Em, entonces, Christian McCaffrey es el primero. Desconozco la razón de Breece Hall siendo el segundo jugador seleccionado. Yo la verdad es que no lo seleccionaría a él, simple y sencillamente por la cuestión de los corebacks ahí en los Jets. No sabemos si Aaron Rodgers vaya a estar sano toda la temporada. Y al no estar sano el quarterback de tu equipo, pues obviamente los espacios a los corredores se cierran, puesto que no corres tanto riesgo de recibir yardas por aire usando un quarterback suplente o un quarterback que no es tan diestro con el ovoide. Entonces yo la verdad es que no elegiría aquí a Breece Hall. Yo me iría sobre todo por los receptores. Yo preferiría escoger a CeeDee Lamb, a Tyreek Hill o incluso a Amon-Ra St. Brown por encima de Breece Hall, debido a lo que te menciono. Lo mismo para Atlanta. En Atlanta, por más que Breece Hall y Villan Robinson sean muy buenos corredores, nos enfrentamos al problema de que sin una buena ofensiva aérea, sin un buen ataque aéreo, pues se vería mermado su puntaje al final de la temporada. Y también al no tener un buen juego aéreo, los corredores sufren más, son más utilizados y consecuentemente sufren más lesiones que en equipos más balanceados o con un mejor ataque aéreo, lo cual les abre los espacios y evita sobreutilizarlos y consecuentemente evita o disminuye el riesgo de que sufran alguna lesión. Entonces, la verdad que eh, yo elegiría a los receptores por encima de estos dos corredores. Con Christian McCaffrey no tenemos este problema debido a que Brock Purdy de los 49 sí ha demostrado ser un quarterback, a lo mejor todavía no de élite, pero que cumple muy bien con sus tareas y que genera yardas por aire, lo cual permite que Christian McCaffrey sea utilizado, pero no abusando de él como se hacía cuando estaba en Panteras. Bueno. em, perdón, a Jamar Chase y a Justin Jefferson, la temporada pasada los elegí en mi primera y segunda ronda en un par de drafts, y tuve el problema de que ambos estuvieron lesionados una parte, sobre todo Justin Jefferson,
una parte de la campaña. Entonces, eh, no sé la verdad qué tanto tenga que ver eh, con con su físico, vaya, con el qué tanto soportan los golpes, qué tanto soportan el juego físico y a lo mejor ya con ellos dos sí lo pensaría y podría inclusive agarrar a Breece Hall o a Villan Robinson antes que a Jamar Chase y a Justin Jefferson. Entonces ahí a lo mejor no hay tanto problema. A Taylor tuvo una muy buena temporada hace 2 años. El año pasado eh, estuvo también lesionado. Yo la verdad no lo tomaría en la primera ronda. Tomaría a lo mejor antes a Saquon Barkley, a pesar de que estuvo en una ofensiva como la de los Gigantes, generó muy buenas yardas. También estuvo por ahí lesionado en algunos encuentros, pero yo creo que con Filadelfia, que tiene más armas, va a tener cuando menos un par de años eh, donde va a tener espacios, donde va a poder jugar y donde va a estar menos expuesto a lesiones por lo que te comentaba de que tienen un juego más balanceado en las Águilas que en Gigantes. Um, Karen Williams me parece que es novato, si mal no recuerdo, y va a tomar el lugar por ahí de Los Ángeles Rams, mm, de Swift, o quién era el corredor de Rams, el corredor número uno. Bueno, Karen Williams a lo mejor tampoco no lo tomaría en primera ronda. Eh, pero ya, por ejemplo, si tienes 10 equipos en tu fantasy, ya se me hace sensato tomarlo en el lugar número 11. Así es que aquí dependería a lo mejor de el número de equipos que hay en tu liga. Las ligas en las que yo juego usualmente son de 12 participantes, por lo que yo en lo personal tomaría a lo mejor a Puka Nakua en primera ronda en lugar de Kyren Williams o inclusive a lo mejor a AJ Brown. Em, Volvemos con los Jets de Nueva York. Por más que Garrett Wilson tenga una buena prospección o una buena bueno, que se piense que va a tener buenos números en esta temporada, volvemos al tema del quarterback. Si no hay un buen quarterback, por más bueno que sea el wide receiver, el receptor no terminaría por hacer los puntos que se esperan debido a la falta de juego por parte del quarterback. Entonces, la verdad es que de los Jets, yo tomaría a lo mejor sí en la segunda ronda, pero todavía más abajo, a lo mejor en lugar 18 o 20, ya consideraría tomar jugadores de equipos como los Jets. Jahmyr Gibbs me parece una buena, que tiene un buen lugar 15 en el draft. Isaiah Pacheco, lo mismo, a lo mejor yo lo tomaría un poco después, debido a que Kansas suele jugar mucho por aire y a lo mejor sí le abren espacios a Pacheco, pero me parece que no es tan corpulento. Em, a lo mejor alguien muy, muy grande se expone más a las lesiones debido a que las rodillas reciben mucho esfuerzo, pero también alguien demasiado pequeño, pues es muy fácil de detener, sobre todo si no es tan rápido como a lo mejor otros jugadores. Me parece que Isaiah Pacheco tiene un juego a lo mejor un poquito más del lado físico que del lado de velocidad, y por eso yo lo bajaría algunas posiciones en el draft. Davante Adams me parece que también va a jugar sin un buen quarterback. Entonces,
Ya en el lugar 17 a lo mejor no hay tanto problema, pero yo, por ejemplo, preferiría tomar a Olaf antes que a Davante Adams. Michael Pittman de Indianapolis. No sabemos qué tan bien juegue Richard Richardson, el quarterback de Indianapolis, puesto que el año pasado, que era su año de novato, se lastimó muy temprano en la temporada. Entonces lo mismo, por ejemplo, Mike Evans se me hace una muchísima mejor opción que Davante Adams y Michael Pittman. A pesar de que Baker Mayfield no es un quarterback de élite, también cumple muy bien con sus funciones. El año pasado lo pudimos ver en postemporada, a lo mejor no llegó muy lejos, pero me parece que Mike Evans es una garantía con todo y Baker Mayfield. Travis Etienne, eh, aquí ya entramos en estos lugares, eh, a lugares donde, debido ya a la carencia de jugadores de élite, pues se puede omitir lo que comentamos anteriormente de lo que son las ofensivas aéreas que le abren el espacio, en este caso a los corredores, o también las ofensivas aéreas que le regalan más puntos a los receptores, siempre y cuando el juego terrestre también sea relativamente bueno y no se vuelva la ofensiva unidireccional. Pero bueno, volviendo a Travis. A lo mejor yo preferiría tomar a uno de estos tres, Derrick Henry, Alvin Kamara o Joe Mixon, antes que a Travis, pero si lo agarran primero, tampoco no habría a lo mejor mucho problema, mucha diferencia. Em, Rashad White, ya a partir de este lugar, em, los jugadores empiezan a bajar un poquito de categoría. Yo creo que los primeros 25 jugadores son aquellos que hacen ellos mismos, ellos solos, una diferencia en nuestro fantasy. Y aquí empieza ya a jugar más el factor de hacer equipo con los jugadores que ya tenemos previamente seleccionados. Entonces, aquí a lo mejor está bien si agarramos a estos corredores, a Rashid White y a James Cook, pero yo, por ejemplo, en lo personal, tomaría a lo mejor primero a cualquiera de estos dos alas cerradas, a Laporta de Leones o a Kelsey de los Jefes. Y vemos aquí que ya hay gente agarrando corebacks. Aquí el primero que sale es Josh Allen, luego sale Jalen Hurts y tenemos por acá más abajo a Lamar Jackson y a Patrick Mahomes. Me parece bien ya en la tercera ronda elegir a lo mejor un coreback, si se trata de estos que mencionamos. Si es otro coreback, yo creo que lo más sensato sería agarrar el coreback hasta la cuarta o inclusive quinta ronda. Em, Debido a que pues todavía nos quedan opciones disponibles y podemos aprovechar esos primeras tres o a lo mejor hasta cuatro rondas para hacernos de corredores y receptores. En lo personal, te recomendaría cuando menos las primeras tres, de preferencia las primeras cuatro rondas, con un solo coreback en el equipo. Yo elegiría primero a los dos corredores, dos receptores de mi cuadro titular, antes de pensar en estar agarrando un coreback. Em, Aquí ya esto empieza a ser más de preferencia que de habilidad. Em, Yo creo que estos jugadores del 25 a lo mejor al 50 podemos tomarlos dependiendo de nuestras preferencias, pero también dejando, teniendo en cuenta lo que mencionamos de quién es el coreback titular de las ofensivas y si el equipo puede producir yardas por tierra o puede producir yardas aéreas para saber si estos jugadores de abajo tienen
buenas posibilidades de hacernos muchos puntos en nuestro equipo de fantasy. Em, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video para no hacerlo muy largo, pero ya estamos empezando a hablar aquí de fantasy y no únicamente de las noticias que hay alrededor de la liga. La próxima semana a lo mejor vamos a estar hablando de también estos rankings, pero ahora a lo mejor tomando en cuenta esto que vemos aquí, que sería el precio en la subasta, en el modo subasta o auction de lo que es el fútbol de fantasía. Em, Vamos a lo mejor a utilizar esta misma lista, pero pues vamos a estar viendo el precio de cada uno de los jugadores. Aquí la estrategia del fantasy de subasta es muchísimo, muy diferente al fantasy del draft snake, del draft tipo víbora. Em, pero bueno, eso lo vamos a estar platicando ya en otro video. Lo mismo lo de equipos con Superflex o con dos corebacks, que obviamente ponen en una situación más complicada lo de elegir a los corebacks debido a la poca oferta cuando estamos utilizando dos corebacks debido a la poca oferta que hay en la liga de corebacks que puedan jugar y sobre todo tomando en cuenta las semanas de descanso y las lesiones. Por ejemplo, si hablamos de una liga de 12 jugadores, que tienen dos corebacks en su equipo o que tienen superflex, pues va a ser muy complicado encontrar 24 corebacks que produzcan con muy buenos números y máxime si incluimos a los corebacks suplentes, ya ni siquiera estaríamos completando, puesto que hay 32 corebacks titulares en la liga y en nuestro fantasy, en nuestra liga de fantasy, necesitaríamos 36. Es decir, había cuatro personas que tendrían que jugar si es el caso, pues con un superflex, pero si no, si está jugando con dos corebacks, habría cuatro equipos que se quedarían sin jugador en las semanas de descanso. Pero bueno, de eso ya estaremos hablando en otras semanas, en otros episodios. Por lo pronto, muchísimas gracias por tu atención. Espero que esto haya sido de tu agrado. Si tienes algún comentario, no dudes en dejarlo por aquí, por favor. Y pues nos vemos en la próxima. Bye bye.